¿Alguna vez has oído la expresión, la deuda es la causa de muchos problemas? La deuda puede considerarse como una especie de atadura, y hasta cierto punto, esto es cierto, ya que cuando estás endeudado, tu calidad de vida se ve afectada. Mientras luchas por pagar tus deudas, estas no esperan y siguen creciendo día a día, ya que nadie presta dinero sin interés. Sin embargo, hay buenas noticias, la deuda no siempre es perjudicial. Esta perspectiva puede no ser popular, ya que gran parte de la deuda que tenemos es considerada como negativa. Es probable que tú también tengas deudas de tarjetas de crédito, un préstamo para un auto y tal vez una deuda estudiantil. Puedes estar pensando que te llevará décadas saldar todas estas deudas. Entonces, ¿cómo puede ser algo positivo? Para entender cómo la deuda puede tener un lado bueno, exploremos cómo las personas adineradas la utilizan para incrementar sus ganancias. En este video, descubriremos cómo las personas ricas utilizan la deuda para generar aún más riqueza. Por favor, si encuentras útil este contenido, dale me gusta al video. Ahora veremos 3 formas en que las personas adineradas obtienen beneficios a través de la deuda. Comencemos con el primer punto, refinanciación de las deudas inmobiliarias. Este tipo de deuda es especialmente favorable, ya que está lleno de oportunidades. Si no tienes una hipoteca, es probable que debas afrontar impuestos adicionales. Las personas ricas, en cambio, suelen tener más de una hipoteca, con el propósito de aprovechar todas las deducciones posibles. Cada dólar menos de impuestos equivale a $1 adicional ganado. De esta manera, los ricos logran incrementar sus fortunas. Sin embargo, permíteme ofrecerte una explicación más concreta. Imagina que has ahorrado 200.000 euros. Si bien esta suma puede parecer significativa para la mayoría, en realidad no es mucho para los más ricos. Con esa cantidad, difícilmente podrías comprar una casa, ya que no sería suficiente para el depósito inicial de una hipoteca de 800.000 euros, que normalmente requiere un 20% del valor. Sin embargo, aquí está el secreto, supongamos que encuentras una propiedad por 500.000 euros en mal estado, que necesita importantes reformas. Dedicarás una suma considerable a la renovación, digamos alrededor del 10% del valor total de la casa, es decir, unos 50.000 euros. A continuación, acudes al banco y obtienes una hipoteca al aportar el 20% del valor. Ahora, tras la renovación, el valor de mercado de la propiedad aumenta a 700.000 euros. En este caso, puedes solicitar nuevamente una hipoteca para refinanciar. Al hacerlo, el banco considerará el nuevo valor de mercado. La primera vez, tu hipoteca representaba el 80% del valor de la propiedad, pero ahora, el 80% de los 700.000 euros equivale a 560.000 euros. Restamos los 50.000 euros que invertiste en la renovación y te quedan 110.000 euros de ganancia adicional. Has obtenido 110.000 euros utilizando esa deuda y, además, has adquirido una propiedad que puedes alquilar para acumular capital y generar ingresos pasivos. Además, debido a que tienes una hipoteca, te beneficias al evitar pagar impuestos. Esta estrategia es muy común entre los inversores inmobiliarios. El segundo punto. Gran parte del comercio se fundamenta en esta práctica, lo cual puede parecer polémico, ya que solicitar dinero prestado para iniciar un negocio puede parecer una idea terrible. Personalmente, evitaría hacerlo. Sin embargo, hay sectores, especialmente los más tradicionales, donde el uso de la deuda resulta ser la mejor elección. Supongamos que deseas vender linternas. Es un producto común y suele haber demanda constante. Lo ideal sería viajar a China para encontrar una fábrica que produzca los tipos de linternas que te interesan, con alta calidad y al precio adecuado. Adquieres un lote de linternas para enviarlos a Estados Unidos y distribuirlos entre tus clientes. Actualmente, este proceso se realiza principalmente en línea, a través de plataformas como Alibaba. A menos que estemos hablando de un producto más especializado, que requiera supervisar la producción en la fábrica. Pero aquí está el aspecto interesante, no necesitas pagar por los productos de inmediato para obtenerlos. Permíteme explicarte. En las últimas 5 décadas, China se ha convertido en la principal fábrica global, manufacturando prácticamente de todo. En el país del lejano oriente, existen miles de fábricas que trabajan incansablemente para producir lo que el mundo necesita para impulsar el comercio.
la mayoría de estas fábricas estarían encantadas de vender sus productos y permitirte pagar más adelante. Por supuesto, este tipo de préstamo no se concede a extraños, por lo que deberás establecer una relación de confianza. Sin embargo, así es como funciona el negocio desde hace 5 décadas. Una vez que el cliente ha vendido el producto en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, puede liquidar su deuda con la fábrica china. Básicamente, se trata de tomar prestados los productos para ayudar a la fábrica a venderlos, añadiendo un margen de beneficio en el precio para generar ganancias. Esta estrategia resulta excelente debido a que no estás utilizando tu propio capital en esta transacción. Por eso, dominar las habilidades de venta es fundamental. Después de entender esto, ¿aún consideras que la deuda es siempre perjudicial? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. El tercer punto aborda los fondos de inversión. Estos fondos especulativos son creados por personas ricas, para personas ricas, con el propósito de aumentar aún más sus riquezas. Por lo general, emplean métodos y estrategias poco convencionales. A diferencia de la mayoría de las personas, que intenta predecir qué empresas prosperarán para invertir en ellas, los fondos de inversión a menudo operan de manera contraria, buscando obtener beneficios cuando las empresas enfrentan dificultades o fracasan. Pero, ¿cómo operan estos fondos? La respuesta se encuentra en el uso de la deuda. Imagina que se anticipa una disminución en el valor de una acción, como en el caso de Facebook al lanzar el metaverso, y existe la previsión de que no alcance la relevancia esperada. Esta situación podría tener un impacto negativo en el precio de la acción. En este escenario, podrías contactar a tu corredor y solicitar tomar prestada una acción de Facebook con un valor de 100 euros, para luego venderla inmediatamente en el mercado abierto al mismo precio. De esta manera, obtienes 100 euros en efectivo, pero aún debes la acción a tu corredor. Supongamos que tu predicción es correcta y, una semana después, el precio de las acciones de Facebook cae a 70 euros. Utilizas los 100 euros para comprar la acción a este nuevo precio. Ahora puedes devolver la acción prestada al corredor y quedarte con la diferencia, que en este caso serían 30 euros. Aunque parece simple en teoría, ¿qué sucede si te equivocas? ¿Qué ocurre si el precio se duplica de la noche a la mañana? En ese caso, aún estás obligado a devolver la acción prestada y pagar intereses por tomarla. Si el precio sigue aumentando, tus pérdidas también aumentan. En teoría, las pérdidas pueden ser ilimitadas, ya que el precio de las acciones puede subir infinitamente. Sin embargo, si cuentas con analistas trabajando para ti, puedes obtener fortunas utilizando esta estrategia. En resumen, la deuda no es solo una carga, sino una herramienta que puede transformar tu situación financiera si la utilizas sabiamente. Aprendiendo de cómo las personas adineradas la manejan estratégicamente, descubrimos que hay un camino hacia la prosperidad a través de decisiones inteligentes. La próxima vez que enfrentes la idea de la deuda, recuerda que es una oportunidad para crecer. Entender cómo aprovecharla para multiplicar tus ganancias te acerca más a ser dueño de tus finanzas. Si encuentras útil este contenido, dale me gusta y compártelo con aquellos que buscan una nueva perspectiva financiera. Si deseas más consejos y estrategias para el éxito, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La deuda no es tu enemiga, es una herramienta para tus metas. Hasta el próximo video.